creo que toda mi vida nada más lo que he hecho es así, tirarme o sentarme a tocar la guitarra. O sea, así como no haciendo nada, ¿no? Digo, y eso lo tengo muy presente porque mi mamá me decía, ya ponte a hacer algo, ¿no? O sea, estaba yo haciendo toda la guitarra. Y de ahí salieron muchas canciones. Yo creo que todas las canciones que escribí para el primer disco de Café Tacuba salen de ahí, del no hacer nada, de estar tirado, ¿no? Si puedo me levanto tarde, pero ahora que tengo una hija pequeña, pues no, es más, me levanto más temprano, ¿no? Me pongo a escuchar el radio, escucho al Rulo en la mañana, eso como que me pone al día más o menos y me gusta escuchar qué es lo que, digamos que es mi referencia con el mundo exterior, porque a veces me quedo como encerrado aquí en la casa, ¿no? Salgo a caminar a veces. Estando de gira lo que sucede es que todo se interrumpe, todo está interrumpido todo el tiempo, entonces no puede ser constante en algo, ¿no? Entonces siempre que tengo tiempo para ser constante, lo hago, ¿no? Entonces soy constante en hacer ejercicio, soy constante en ponerme a escribir, soy constante en pues en estar con mi familia. La forma de hacer tierra en las giras es, yo creo que leo mucho de gira, ¿no? Creo que es lo único que puedo continuar haciendo con interrupciones, ¿no? Me gusta mucho la novela, ¿no? La narrativa, sobre todo novela, y hay veces que traigo un libro y no lo suelto y estoy siempre metido ahí, ¿no? Puedo estar leyendo en un avión, puedo estar leyendo en el hotel, puedo estar leyendo hasta antes de salir a tocar, ¿no? En mi entorno diario está mi mujer, el Lumi, y está mi hija, Luciana, ¿no? Es en el momento que estoy viviendo ahora, ¿no? Está mi hermano, Enrique, ¿no? Quique, que toca el bajo conmigo en Café Tacuba. Y mis otros dos compañeros, aún siendo compañeros de trabajo, también son amigos, ¿no? Entonces, de alguna manera me siento rodeado por ellos, ¿no? Cuando me ofrecen proyectos solistas o cosas que hacer yo solo, siempre recurro a alguno de mis compañeros, ¿no? Hola, ¿qué tal? Esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Y estamos hoy en la FES Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Nos acompaña el músico Joselo Rangel. Joselo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y pues muchas gracias al público que nos acompaña aquí de la FES. Es un gusto verlos. El aplauso. Joselo, naciste en Minatitlán, en Veracruz. Una de las primeras preguntas que hacemos en Facultad de Diálogo es, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes? ¿Cuál es la primera imagen que se te haya quedado grabada de cualquier cosa que tengas más o menos registrada? Pues me gustaría decir que es, no sé, como el lugar, como es Veracruz, ¿no? Que había muchos árboles y el calor y todo eso. Pero el primer recuerdo que tengo es de estar viendo en televisión una película de terror. Una película que había como unas marionetas diabólicas que era en blanco y negro. Bueno, la televisión era en blanco y negro en mi casa. Y me recuerdo atrás de un sillón aterrado viendo la televisión, viendo a estos como marionetas, como títeres que tenían que mataban gente, o sea que ese es mi primer recuerdo. Qué feo, bueno, pero
pero Normalmente bueno. las respuestas suelen ser aquel día que me caí de una resbaladilla. No, Sí, no, sí, sí, es muy particular el tuyo. Sí, bueno. Pero bueno, recuerdo toda mi infancia en Veracruz. Mi papá es petrolero, bueno, trabajó en Petróleos Mexicanos muchos años de su vida, ahora ya está jubilado, entonces por eso mis hermanos y yo nacimos en Minatitlán, ¿no? Existen estas colonias para petroleros en donde, bueno, hay muchos árboles y la verdad es que toda mi infancia me recuerdo hasta los 5 o 6 años estar siempre subiendo a los árboles a cortar mangos y comerlos, o sea que eso, aparte del recuerdo de las marionetas diabólicas, voy a buscar esa película porque ahorita no me acordaba, fíjate, hasta ahorita que tú me lo hiciste recordar, voy a buscar la película. Pues sí, ya nos harás saber cuál es. Supero un trauma que no sé qué tengo. O quizás es imaginaria y entonces tú seguramente te inventaste alguna parte de la película, ¿no? La reinterpretación en la memoria. Pues hablando justamente sobre tu infancia, Hugo tiene una pregunta que te quiere hacer. Hugo. Bueno, de niño, ¿cómo nace ese gusto por la guitarra? Aparte de un gusto natural por la música, ¿cómo decides tocar la guitarra? ¿Por qué no el bajo o por qué no la batería? ¿Por qué sería? No, bueno, tengo la teoría de que de alguna manera el instrumento te escoge, ¿no? Bueno, es un cliché que se dice, pero los clichés a veces me gustan porque funcionan, ¿no? Había una guitarra en mi casa, una guitarra de una tía, o más bien del novio de mi tía. Mi tía era hippie, dice que fue a Vándaro, ¿no? Entonces esa guitarra se quedó ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, estaba arrumbada realmente, ¿no? Entonces, una guitarra acústica. Cuando a mí me entró esta fascinación por el rock, pues lo que quería era tocar una guitarra eléctrica, ¿no? Pero mis papás me dijeron, no hay dinero para una guitarra eléctrica. Está esa guitarra, aprende a tocar esa guitarra y si aprendes a tocar esa guitarra, luego vemos. Entonces, pues yo me puse a tocar así tal cual, ¿no? El instrumento que había. Era el instrumento que más relacionaba con la música que me gustaba, ¿no? Alguna vez mis papás dijeron, pues ¿por qué no aprendes a mi hermano y a mí, ¿no? ¿Por qué no aprenden a tocar el órgano, ¿no? Así ya pueden tocar en la iglesia o en las fiestas familiares. Entonces dije, no, mi hermano y yo nos negamos, dijimos, no, ahora me arrepiento, me hubiera gustado aprender desde pequeño a tocar el órgano ahí. Pero sí, fue por eso, ¿no? Supongo que hay un antes y un después, ¿no? En Veracruz y después, pues por estos rumbos en Satélite. ¿Cómo fue tu llegada no al DF, a Satélite, y tu adolescencia en la que has dicho que eras un nerd? Sí, pues de estar en este lugar paradisiaco que era Veracruz, llegué a vivir aquí muy cerca de aquí. La colonia se llama El Mirador, o sea, está las Américas, está El Mirador y ahí es donde llegamos a instalarnos. Y sí fue un cambio muy brusco, ¿no? Fue un cambio tan brusco para mí que me quedé encerrado en mi casa, no me daba miedo salir, ¿no? Algunos amigos allá en Veracruz me metieron miedo de que había pandillas en el DF, ¿no? Ajá, en la gran ciudad. Entonces decían, no, te van a golpear y va a haber todo esto. Yo creo que me estaban espantando. O sea, bueno, yo creo que era como que les daba tristeza que me fuera. Ahora lo entiendo así, ¿no? Entonces me metieron miedo así de no te vayas porque allá está horrible, ¿no? Entonces yo me encerré. Entonces veía televisión todo el tiempo. De ser un niño que jugaba mucho en la calle, me quedé encerrado. O sea, veía televisión, entonces la televisión, no sé, me llevó a leer también, ¿no? A buscar todo, a buscar información de lo que veía, ¿no? Que era más como, me gustaba mucho la fantasía, ¿no? La ciencia ficción y todo eso. Entonces, sí, me convertí en un nerd. Ahora lo puedo decir con orgullo. Aceptarlo y decir con orgullo. Sí, entonces, sí, pasó mucho tiempo hasta que poco a poco empecé a salir de mi casa, ¿no? A jugar básquetbol
canchas que hay ahí en las Américas y a tener un poco más de relación con otra gente, con el mundo. Ajá. ¿Qué música escuchabas en ese entonces? ¿Qué te gustaba? Escuchaba más bien lo que había en mi casa, ¿no? O sea, nunca, no fui así de ir a buscar cosas desde niño, ¿no? Escuchaba, mis hermanas son más grandes, entonces esto era en los 70s, ¿no? Escuchaba música disco, ¿no? Totalmente. No me gustaba, ¿no? O sea, mis hermanas me intentaban ahí enseñaban a bailar en la sala. Era divertido, pero yo no quería, ¿no? Entonces, había discos que tenían, que eran como lo más rockero que ellas podían tener, era un disco de Styx, ¿no? Un disco de Billy Joel, ¿no? O sea, realmente no era muy rockero que digamos, pero eran los que más me gustaban. Me gustaba ese disco de Billy Joel que era el Glass Houses, ¿no? Que era como su disco de rock, quién sabe. Pero a partir de ahí yo solo empecé a buscar lo que me gustaba y era sobre todo el New Wave, ¿no? El punk, el New Wave. Blondie, The Clash, Devo, y todo lo que pudiera conseguir, que no era tanto, ¿no? Con amigos, sí, gente que tenía discos y yo que iba comprando, ¿no? Sí, no había LimeWire en ese exacto, momento, no había nada, ¿no? Ya hasta después, y bueno, viviendo acá en esta zona de la, bueno, no de la ciudad, pero no era así, era toda una experiencia, era toda el moverse no sé, al lugar como el Tianguis del Chopo, ¿no? Era una excursión que a veces no muchos no lo hacíamos, ¿no? Era como que tenías que organizarte para ir y todo eso, ¿no? Y fue hasta después que por el Tianguis del Chopo tuve como más acceso a todo eso. Y siempre me llamó la atención los grupos que cantaban en español, o sea, los grupos que había, o que no cantaban en español, pero que tenían alguna canción en español, ¿no? Dangerous Rhythm, ¿no? Tenía un disco y tenía 2 canciones en español y con eso yo ya era feliz, ¿no? Kenny and the Electrics, y que poco a poco se fueron convirtiendo en grupos que cantaban en español y siempre me interesó. Compraba muchas revistas, compraba El Conecte, La Sonido, bueno, revistas que yo creo que el público aquí no, eso es de hace mucho, de los 80s. Entonces, no alcanzó a leer. Ajá, entonces salían reportajes de muchos grupos mexicanos, entonces yo así, me gustaban nada más por verlos, realmente no tenía ni siquiera chance de ir a verlos en vivo, o sea, me refiero a verlos en la revista, ¿no? Hablando de tu adolescencia, Joselo, y de los procesos de maduración, de madurez de cada uno, Carlos tiene una pregunta. Sí, que nos describas, por favor, este proceso el que tú románticamente definiste como la vida que salvó el rock and roll. ¿Cómo convertiste esta personalidad retraída de un nerd en un músico así súper extrovertido y súper padre? Sí, claro. El texto al que haces mención de la vida me salvó el rock, bueno, eso. El rock and roll salvó mi vida, ¿no? Sí, lo escribí a partir de una invitación en Guadalajara. Hubo un festival de rock que se llamaba Rock por la Vida, ¿no? Entonces, pues bueno, había muchos grupos ahí participando, entonces lo que querían ahí tratar, ¿no? Parece ser que Jalisco es uno de los estados con más índice de suicidio que tiene el país, entonces había toda una serie de estadísticas de las edades y todo eso, y era algo así que de no saberlo, pues sí, cuando uno se entera, sí es alarmante, ¿no? Entonces, pues nada, yo lo que escribí era sobre eso, sobre que la música había, no así de una manera salvado mi vida, pero visto a la distancia, la verdad es que sí. Yo este cambio de vivir en Veracruz a luego vivir en la ciudad y ser retraído y todo esto, la música me hizo comunicarme con mis semejantes, ¿no? Poder sacar todo lo que traía, tristeza, amor, odio. La música es increíble para eso, ¿no?
o la música vista como yo la veo, ¿no? A mí me gusta escribir canciones, ¿no? Entonces, hay veces que no puedo decir algo directamente, ¿no? Ahorita puedo estar hablando aquí con ustedes así, pero hubo una época en que no podía, estar aquí sentado hablando ante un público, ¿no? Lo que hacía era canciones, entonces todo lo que sentía lo pasaba a las canciones, entonces me ayudó, ¿no? Entonces, y me mantiene aquí, ¿no? Entonces, sí, no es un proceso que, digo, es un proceso, no es un momento específico. Mi estado anímico cuando estoy en la creación es introspectivo. ¿Ese es un estado anímico? Sí. Okay. Bueno, esa canción la escribió José Lo, que es un borracho. Él. Sí, o sea, como que me adentro en mí mismo, ¿no? A veces es escuchando el radio, escuchando un disco, me pongo a sacar canciones y de ahí eso me genera una idea o estando nada más así, sin hacer nada, o estando leyendo, estando escribiendo, siempre se me ocurre algo y voy a la guitarra. O sea, siempre hay un trato de tener, bueno, no trato, hay un instrumento por ahí siempre con el que puedo hacer algo. Como en el momento en que en ese no hacer nada me aparece una palabra, ¿no? Junto con el rasguear la guitarra, me agarro de ahí y trato de seguir de sacarle como hilo a eso que se me ocurre, ¿no? Hay veces que continúo eso hasta que sale la canción completa, o hay veces que esa idea queda como una idea aislada, ¿no? Y hay veces que tengo una idea y la grabo, ¿no? Entonces colecciono cassettes, tengo muchos cassettes y todos los voy rotulando por fechas, ¿no? Luego lo que hago es, a lo mejor ahí sí es más como algo que me pongo a hacer, que me obligo a hacer, ¿no? Es ponerme a escuchar todos esos cassettes, ¿no? Después de un tiempo, a veces puede pasar un año, puede pasar meses, o depende, ¿no? Tal vez eso es más trabajo, ¿no? Lo otro es más como dejar que vaya pasando. Alguna vez me pasó eso, que esa melodía estaba todo el tiempo ahí recurrente y tenía que levantarme a escribirla, ¿no? Entonces, eso en cierto momento yo dije, bueno, no es algo que yo haya escrito o que haya creado, ¿no? Sino que es algo como si me hubiera llegado, ¿no? Sí, hay canciones que no se dejan escribir, ¿no? O sea, no se dejan terminar, ¿no? En esos casos, lo que hago es llegar con el grupo y decirles, oigan, tengo esto, yo no sé si sirva para algo, ¿no? Y como mis compañeros son bien creativos, ¿no? Empiezan a desarrollar y de ahí han salido cosas, ¿no? Estamos de vuelta en Facultad de Diálogo, estamos en la FES Acatlán conversando con Joselo Rangel. Joselo, justo antes del corte te preguntaban aquí sobre tu infancia, tu adolescencia. Tú estudiaste diseño industrial en la UAM. ¿Cuándo decidiste realmente dedicarte a la música? Hablabas de esta guitarra que había en tu casa y de cómo la música un poco te sacó al mundo. Pero ¿cuándo fue la decisión consciente de decir, yo quiero hacer esto, sobre todo después de haber estudiado una carrera relacionada con otra cosa? Claro. Pues la música se convirtió en mi hobby, ¿no? En el pasatiempo más, la pasión más, que duró más tiempo, o que ha durado más tiempo en mi vida, ¿no? En cierto momento, cuando yo seguía tocando y aprendí a tocar el bajo, la guitarra, lo que se necesitara para los grupos que conformaba, ¿no? Con mis amigos, ¿no? En la prepa me junté con varios amigos a hacer grupos que tocábamos covers o canciones originales. Entonces fue en la prepa donde
de repente era así como, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Hubo un momento en que sí pensaba, bueno, a lo mejor la música, voy a estudiar música, ¿no? Pero en el momento que tomé esa decisión así ya tan radical, como que empecé a ver la música como si fuera una obligación, ¿no? Entonces como que no me gustó esa parte, ¿no? Dije, no, si estudio esto voy a tener que trabajar de esto y esta va a ser mi forma de vida, donde me voy a ganar el pan de cada día, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, bueno, a mí me sucedió, como que dije, no quiero que esto sea una obligación, quiero que siga siendo tan libre como un pasatiempo, como un hobby, ¿no? Y fue así que dije, bueno, la otra pasión que tenía era el diseño, ¿no? Me gustaba. Y me fui por ahí, exacto. Entonces dije, bueno, en el diseño sí no me importa que me pongan a hacer algo que no me gusta, o sea, puedo concederle algunas cosas en realidad, ¿no? Y el diseño industrial es algo que también piensa en el otro, ¿no? O sea, no es una cosa no es una creación que no tenga que ver con la otra persona. Tienes que saber exactamente qué es lo que la otra persona necesita para diseñar algo, ¿no? Entonces, se me hizo interesante, entonces entré a la carrera en la UAM Azcapotzalco en el 85, y fue ahí donde conocí a Rubén Albarrán, que es el vocalista de Café Tacuba, ¿no? Lo conocerán por muchos nombres, ¿no? por sus diversos nombres, pero conocí a Rubén ahí y empezamos yo lo había visto cantar en otro grupo, ¿no? Antes de encontrarme en la escuela, y fue ahí que a partir de esta amistad empezamos a desarrollar muchas cosas que resultaron en Café Tacuba, ¿no? Digamos, cosas que estábamos aprendiendo en la escuela, las aplicamos después, ¿no? Café Tacuba hoy es bueno, dos palabras, un nombre pues ya muy común y muy asimilado, pero justamente hay una pregunta aquí sobre los orígenes del nombre del grupo. Sí, bueno, hola, Joselo. Yo quisiera saber cómo surge el nombre de Café Tacuba y si ese nombre se lo pusieron por algún recuerdo o algo. Sí, bueno, el nombre, la idea surgió cuando Rubén y yo, bueno, tendría que explicar cómo es este asunto. Bueno, lo que decía hace rato de vivir en la zona satélite, el ir al centro de la ciudad o ir al DF es toda una excursión, ¿no? Bueno, es algo que a lo mejor los capitalinos no viven, ¿no? Entonces, para nosotros era muy interesante ir al centro y ir descubriendo la arquitectura, los lugares, íbamos a muestras de cine que había en cierto museo, íbamos a ver los murales, era como, no sé, como si fuéramos turistas, ¿no? Como diciendo, tenemos esta cultura y no la estamos utilizando, ¿no? Entonces, una vez íbamos pasando por el restaurante, el Café de Tacuba, ¿no? Entonces Rubén me dijo, uy, sería buenísimo que hubiera un grupo que se llamara Café Tacuba, ¿no? Entonces yo lo anoté así inmediatamente, traía mi libretita y lo puse así, ¿no? Pasó un tiempo y cuando nos juntamos, teníamos un grupo antes de Café Tacuba que se llamaba Alicia ya no vive aquí. Entonces ese grupo no funcionó, entonces cuando nos volvimos a juntar para hacer otro grupo, yo dije, oye, mira, ¿te acuerdas que esta idea sería buenísimo para el grupo que tendría estas características, ¿no? Y fue así que lo tomamos del restaurante. El restaurante se llama Café de Tacuba, nosotros nos pusimos Café Tacuba, y tenía que ver también con este mestizaje que queríamos hacer, ¿no? Retomar cosas mexicanas o cosas cotidianas con rock o con influencias extranjeras, ¿no? Joselo, justamente hablando de los inicios de Café Tacuba, Maite tiene una pregunta para ti. ¿Cuál fue tu reacción después del término del primer concierto? Nos estamos refiriendo
refiriendo al primerísimo primer de Café concierto. Tacuba. Sí, el primer concierto fue en El Hijo del Cuervo, allá en Coyoacán, ¿no? Fue un sábado a las 2 de la tarde. Imagínate. Obviamente que todo el público que había ahí eran familiares y amigos que no tenían idea de lo que iban a ver, ¿no? Por suerte. Entonces, bueno, por eso pagaron. Pero fue bastante bueno porque en ese concierto ya tocábamos canciones que la gente conoce ahora. María, Rarotonga, Las Batallas, o sea, Persianas. Y al final del concierto, primero lo que yo me di cuenta es que me hacían falta muchas tablas, ¿no? Me puse muy nervioso, ¿no? Rubén era el que más tablas tenía. Él había tenido ya muchos grupos acá en Satélite, ¿no? Cantaba mucho. Entonces él como que tenía dominado el escenario ya desde ese primer concierto. Yo no, yo estaba así todo nervioso y tal. Entonces, pero lo que nos sorprendió fue la reacción de toda la gente, de todos los que estaban ahí, que decían, oye, sí está bueno, ¿no? Todos decíamos, pues, ¿qué esperaban? Pensaban que iba a estar malo. Y dice, no, está muy bueno, está muy interesante y tal. Y desde ahí, no sé, alguien nos escuchó y le pasaron la voz a gente que tenía una revista que se llamaba La Postmoderna. Entonces nos invitaron a participar ahí, Rogelio Villarreal y Neif y ella. Y fue así como, nos están invitando ya a otros lugares, ¿no? Fue increíble, ¿no? Fue que nos dieron ganas de hacer más cosas, ¿no? Café Tacuba es hoy, digo, sin lugar a duda, uno de los grupos más importantes de rock. Tienen 7 discos de estudio, un disco doble en vivo, uno de los primeros unplugged latinoamericanos, y han ganado pues, toda cantidad de premios, MTV, Grammy Latino, Grammy. ¿A qué crees, visto hoy, después de tantos años, que se deba que se hayan podido mantener tanto tiempo? No solo mantener, sino con una propuesta como muy interesante siempre y vigentes. Pues así, tal cual, no sé, ¿no? O sea, y espero no saber porque a lo mejor es... Cuando sepa se acaba la magia. Exacto. Lo interesante de esto es que, bueno, nosotros hicimos el grupo y pensamos que la gente se iba a enojar, ¿no? Dijimos, sí, cuando salgamos la gente se va a enojar. Así van a decir, ay, ¿por qué esto no es no es rock o esto no es tal, ¿no? Y también era como hacer algo interesante. Nosotros queríamos proponer algo diferente de lo que estaba sucediendo en la escena, ¿no? En ese momento. Diferente, y al mismo tiempo había otros intereses parecidos sin que nosotros nos diéramos cuenta, ¿no? Decíamos, hay que hacer una música que tenga raíz, que nos podamos comunicar, ¿no? Entonces descubrimos mucha música que antes ignorábamos, música de Agustín Lara, Guapangos, Chabela Vargas. Nos empezamos a escuchar un montón de eso, ¿no? Empezamos a ir a otros lugares y empezamos a hacer lo que teníamos ganas, ¿no? Y creo que eso sigue sucediendo. Hacemos lo que tenemos ganas, ¿no? Y eso es lo que hace que funcione. A lo mejor, yo creo, la gente, el público se da cuenta bien cuando sale un cantante o un artista o alguien que quiere agradar, ¿no? Y a lo mejor la gente dice, no, este tipo no me gusta, ¿no? Digo, supongo, en lo que hacemos nosotros hay mucho corazón, hay mucha entrega y hay pero al mismo tiempo hacemos lo que se nos antoja, ¿no? Entonces, ha habido, a lo mejor visto así como tú lo mencionas, parece como si siempre hubiera habido un éxito constante, ¿no? Pero ha habido altibajos, nosotros los conocemos, ¿no? Gente que llega y dice, no, tu disco nuevo no me gusta, o subirte a un escenario y te bajan a pedradas, o sea, todo eso nos ha pasado a diferentes, no al principio nada más, sino ya estando con varios años de carrera, ¿no? Entonces, pero nosotros seguimos con ganas de hacer lo que tenemos ganas de hacer, o sea, entonces a lo mejor eso, por ahí podría ver algo, ¿no?
Eres el autor de canciones de Café Tacuba como María, Esa Noche, El Baile del Salón y Bar Tacuba. Después de tantos años trabajando juntos, ¿cómo son las dinámicas del grupo hoy? ¿Cómo trabajan? Digo, supongo que ya están muy hallados unos con los otros, pero ¿cómo son? Pues sí, ahora este año cumplimos 19 años juntos y bueno, cada uno de nosotros es un compositor individual, ¿no? Digamos que es la primera etapa de la creación. Cada quien llega con una canción en el instrumento que quiera, ¿no? Llega con esa canción, letra y música, ¿no? Y después se combinan formas de trabajo, ¿no? Alguien llega y propone un arreglo, alguien llega o propone otra parte de letra, o va cambiando, ¿no? Con estos 19 años hemos cambiado mucho el juego, ¿no? La forma de trabajar. Hay veces que decimos, no, ahora vamos a empezar de cero, ¿no? Nadie traiga ideas y vamos a empezar en el estudio, todos juntos, ¿no? Fue así que hicimos el disco Revés, que es el disco instrumental que tenemos. O hay veces que decimos, no, ahora hagamos canciones de otra gente y las destruimos y las volvemos a armar, ¿no? Eso pasó en Avalancha de Éxitos, ¿no? Y en un disco homenaje a los tres, ¿no? Entonces siempre estamos buscando formas de cambiar, porque si no lo hacemos, yo creo que el grupo ya hubiera desaparecido, ¿no? Somos 4 visiones y hay que ponerse de acuerdo en esas visiones. Entonces, pues así, vamos viendo que es algo que nos renueve, ¿no? Entiendo que, hablando ahora ya de tu trabajo como solista, que tus 2 discos se dieron de maneras como muy diferentes, ¿no? Que Oso, que es de 2001, fue un disco muy planeado, y que en cambio Lejos, de 2005, fue como mucho más orgánico y natural, ¿no? Que se dio prácticamente en vivo. Casi nos vamos a tener que ir a un corte, pero si nos quisieras como empezar a hablar un poco de cuándo surgió la idea de trabajar como solista. Pues fue en el momento en que me di cuenta que tenía muchas canciones que ni siquiera había enseñado al grupo, ¿no? Empecé a recolectar demos y los puse todos en un cassette, la época que había cassette, y lo escuché y dije, mira, esto puede ser un disco, ¿no? Y decía, pero ¿por qué no enseñé estas canciones? Y creo que eran canciones muy, muy personales, ¿no? Entonces, se me hacía, cuando dije, bueno, capaz que pueden funcionar en el grupo, de repente dije, no, esto puede ser hasta deshonesto, ¿no? Es como pasarle la bolita al otro, ¿no? Y decir, bueno, tú canta esto que yo estoy sintiendo, pero cántalo tú, ¿no? Entonces, mejor lo canto yo y asumo la responsabilidad de esto que estoy diciendo. Y fue así que empecé a trabajar en ello. Hay gente que se acerca como a decirme, me gustaría que contaras algunas anécdotas de la gira, o que ahora que van a salir a tal lado, si me puedes mandar un artículo que relate todo esto, tal. Ahora pues estoy en un periódico, ¿no? Tal vez es lo más periódico que he estado, o sea, que tengo que estar escribiendo cada semana, entregando a tiempo, ¿no? Que tengo un número de caracteres que tengo que cumplir o no pasarme y todo esto. El hecho de tener una columna que sale cada viernes te da la oportunidad de hablar de lo que está sucediendo, si no al menos todos los días, sí en una semana, ¿no? Y sí, me van sucediendo cosas que quiero compartir, no nada más con la gente que gusta de Café Tacuba, ¿no? Que podía ser un público que está ahí, que le puede interesar esto, sino con alguien que está leyendo el periódico y tener como ese contacto, ¿no? Y no podía dormir y la canción, y había como una melodía con letra que me estaba como que me despertaba, ¿no? No me dejaba dormir. Entonces me levantaba y me ponía a escribir algo, y luego me volvía a dormir otra vez y trataba de dormir, no podía, entonces me levantaba y me ponía a escribir grababa cosas. Y al final la canción que escribí fue Esa Noche, ¿no? Por eso la mencioné
entre las que quería hablar, ¿no? Y ahora que estamos en la pista, tú y yo. Bueno, escogí las canciones María, Esa Noche, El Baile y el Salón, porque significaron para mí como un conocerme a mí mismo, ¿no? Los grupos que a mí me gustan como que son un poco más ruidosos o un poco más agresivos, tal vez, ¿no? Y yo quería escribir eso, ¿no? Yo quería componer así. Y para mí fue un choque y fue como un enfrentarme a mí mismo y darme cuenta de que eso era yo, ¿no? O sea, de que eso me salía, de que por más que intentaba hacer lo otro no era natural, lo otro era muy, no funcionaba, ¿no? Prefiero el dolor a sufrir solo de imaginación. Me empecé a dar cuenta que había muchas canciones que no había entregado al grupo, ¿no? Canciones que sentía tal vez muy personales, que hablaban de cierta forma de ver la vida, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de que lo más honesto que podía yo hacer era cantarlas yo, ¿no? Trabajé con Rubén Albarrán, que es el cantante de Café Tacuba. Le dije, bueno, hemos trabajado ya 13 años juntos, pero ahora me gustaría trabajar de otra manera, me gustaría que tú fueras el productor de este disco, ¿no? Fue hasta muchos años después que me dieron ganas y también había el tiempo para poder hacer otro disco, ¿no? Me acerqué a Álvaro Enríquez, él es el cantante de Los Tres, para que fuera el productor de este disco Lejos. Yo lo que quería era irme así con una maleta tal cual y regresar con un disco completo, ¿no? Grabaron conmigo músicos chilenos, usé instrumentos chilenos, usé estudios, entonces regresé con un disco completo, ¿no? Todo lo que hablaba, todo lo que estaba escribiendo era como un montón de cosas que sentía y que quería expresar, ¿no? Y la saqué tal cual, así, es un disco bien crudo, ¿no? Yo me largo de aquí en cuanto puedo. ¿A dónde? Al mar. Nunca he ido. Él se me acercó y me dijo, bueno, me gustaría que escribieras una canción que es casi un personaje dentro de la película, ¿no? Necesito que esta canción la compongas antes de que empecemos a filmar, ¿no? Y después de la filmación regresó Francisco a mí y me dijo, no, pues me gustaría que hicieras música incidental, ¿no? Es algo que yo jamás he hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo hice una propuesta de música incidental, pero al mismo tiempo me puse a componer canciones, ¿no? O sea, que es lo que realmente hago todo el tiempo, ¿no? Entonces, le enseñaba esas canciones a Francisco al mismo tiempo que la música incidental, entonces él decía, no, lo que me gustan son las canciones, ¿no? Entonces fue así que lo que yo me quedé haciendo en la película fueron las canciones y él se fue a trabajar con Alejandro Giacomán, ¿no? Para la música incidental, ¿no? Me gané un Ariel junto con Alejandro Giacomán por la música original de la película. Estamos de vuelta en Facultad de Diálogo conversando con Joselo Rangel, el guitarrista fundador de Café Tacuba. Joselo, antes del corte hablábamos de tu trabajo individual, de tus dos discos, Oso y Lejos, y de cómo esto era más tuyo que del grupo. ¿Nos puedes hablar un poco del proceso de los dos? Y mi pregunta específica es, hay canciones como Guacamaya de Oso que hablan de esta falta de pertenencia, ¿no? que has asociado en otras entrevistas justamente a la transición de Veracruz a Satélite. ¿Qué tan autobiográficas son tus composiciones? Es decir, ¿qué tanto viertes en tus composiciones tu experiencia? Es lo que intentas reflejar como tu experiencia personal, y lo tomo justamente por esto que decías de lo que es del grupo y lo que es tuyo, ¿no? Claro. Pues mira, yo lo que hago es compongo, ¿no? Lo que va saliendo. Realmente no tengo como una forma de encaminar la creación. Dejo que surjan letras, y es hasta después cuando me doy cuenta de esto, así como cuando escribí Guacamaya, de repente dije, estoy hablando de mí, ¿no? Y cuando ya me doy cuenta... Pero es al revés, o sea, no piensas, quiero hablar de esto y... No, Okay. sino que va saliendo, ¿no?
sí, así como surge una canción que se llama Muérete, pues bueno, va, a ver qué pasa con eso. Y ya luego me doy cuenta de que Muérete habla de de un sentimiento que estoy percibiendo en mí y que no quiero que surja, ¿no? Y digo, está bien, o sea, es de alguna manera hasta conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, aunque, por ejemplo, Guacamaya es un pequeño cuentito, ¿no? De un pájaro que lo sacan de su hábitat, de repente digo, bueno, sí, tiene que ver con lo mío, ¿no? Tengo así de ese tipo de canciones, tanto en Café Tacuba como en lo mío, que son cuentos, como historias, que no... Pero hay otras que sí lo estoy diciendo desde mi persona, ¿no? Tal vez ese aspecto está mucho más claro en Lejos, ¿no? Que sí estoy hablando desde yo, ¿no? Me fui a Santiago de Chile a trabajar este disco con Álvaro Enríquez. Él es el vocalista de Los Tres. Es así como he trabajado mis discos solistas con gente que admiro y que quiero trabajar, ¿no? El primero lo hice con Rubén Albarrán, bueno, el vocalista de Café Tacuba, pero ahora él era el productor, ¿no? Y el segundo lo hice con Álvaro Enríquez. Y la verdad es que sí, todo es desde lo que siento yo, ¿no? Joselo, hablando de tu faceta como solista, Caritzi tiene una pregunta. ¿Cuál es tu sentimiento hacia esa individualidad de Joselo Rangel y no de Joselo de Café Tacuba y hacia el público? Pues es muy, es bien extraño como yo siempre me he sentido yo, ¿no? O sea, yo nunca me he sentido Joselo de Café Tacuba, ¿no? O Joselo Tacubo, como a veces pongo en los autógrafos. Yo siento como que soy parte de un proyecto y que el proyecto funciona, ¿no? Es el proyecto en mi vida que mejor ha funcionado. Pero sí es muy raro cómo la gente nos percibe como una unidad, ¿no? Tanto que hay veces que he estado en el súper, ¿no? Escogiendo unos tomates, ¿no? Y me dicen, ¿y dónde están los demás, no? Entonces yo digo, están comprando están aquí comprando la otra parte para la ensalada. O no sé, hago una broma así como, pues no, yo estoy comprando tomates, ¿no? Entonces, pero bueno, eso en cierto momento puede ser así como muy raro, pero al mismo tiempo es halagador, ¿no? Significa que el proyecto funciona tanto que hasta creen que vivimos juntos, ¿no? Que vivimos como los super amigos o como... Estaría buenísimo, ¿no? Tener una base ahí, y de ahí salimos, ¿no? Pero pues no es así, es un grupo de rock y nos juntamos. Entonces, al momento de yo sacar mi primer disco, que fue Oso, hubo una reacción bien rara con la gente, ¿no? La gente, hubo fans así aferrados que me dijeron, años después, ¿no? Me dijeron, es que yo no compré el disco porque me dio mucha rabia, ¿no? Yo digo, ¿y de qué o qué? No, es que yo pensé que ya se iba a separar el grupo, ¿no? Pues no, pues estaba Rubén de productor, Quique hizo el arte del disco, ¿no? Estábamos todos ahí, lo hice con Meme, me ayudó, hizo un remix, todos estábamos ahí juntos, ¿no? Pero la percepción de fuera como individuo sí es bien rara, entonces prefiero ya ni pensarlo, ¿no? O sea, es así como, prefiero seguir como ubicándome a mí como individuo, pero sí entiendo que nos vean a todos pegados ahí, los cuatro, ¿no? Otra faceta es la de compositor para la música de películas. Y acabas apenas de ganar el Ariel por la música de Quemar las Naves, en la que nos contaste además hace unos días que trabajaste únicamente en las canciones. ¿Cómo funciona hacer la música para una película? ¿Cómo es distinto, digamos, el proceso en tu obra como solista, en Café Tacuba y en hacer la música para una película? Sí, yo creo que la de solista y de Café Tacuba es muy parecida. Realmente no voy haciendo canciones y no voy dirigiendo esa creación para nada, ¿no? Más bien va surgiendo, ¿no?
Y después escojo esas canciones y las muestro al grupo, o digo, no, pues esta me la quedo yo a ver qué pasa, ¿no? En términos de la película, de Quemar las naves, de la ópera prima de Francisco Franco, Francisco se acercó a mí con un guión, ¿no? Y con una idea muy clara, así de, oye, necesito una canción que tenga ciertas características, que parezca que fue grabada en los 70s, como si hubiera participado en el Festival OTI, ¿no? Entonces, con ese marco teórico, ¿no? Como diríamos en la escuela, en la UAM Azcapotzalco, con ese marco teórico yo entré a trabajar, ¿no? Así como diciendo, tengo que escribir una canción que tenga estos elementos. Y la verdad es que fue muy interesante para mí hacerlo así, aunque no lo había hecho antes, ¿no? Al contrario de que este marco o que estas exigencias me cerraran o me detuvieran, al contrario, me abrieron muchas ideas, ¿no? O sea, me puse así como a crear cosas, ¿no? Y la verdad es que sí, pues le gustó a Francisco, al director, que ese es el chiste del cine, o es como yo lo veo, ¿no? Es como servir, claro, servir a la visión del director, ¿no? Porque pues al final van a ir con el director. Si les gusta la película, creo que les gusta y todos ganamos, ¿no? Pero si no les gusta, van con el director y le reclaman a él, ¿no? Entonces, pues la canción funcionó. La canción tenía que estar grabada antes de que empezáramos a filmar. Entonces la grabamos con Eugenia León. Pues bueno, se suponía que era una canción que había ganado el OTI. Pues bueno, Eugenia ganó el OTI y así fue que trabajé. Y hablando ahora de otra faceta enteramente, tienes esta columna en el Excelsior, Crónicas Marcianas, en la que literalmente escribes desde el clima, porque estaba leyendo esa nota sobre el clima, hasta el concierto de Bob Dylan o una firma de autógrafos de Café Tacuba. ¿Qué representa para ti tener esta columna? O sea, tienes tus composiciones, tienes al grupo, ¿es otra manera? ¿Cómo es diferente, digamos, componer música y escribir una columna? Desde siempre me ha gustado la literatura, bueno, sobre todo la narrativa, ¿no? Siempre he querido escribir, ¿no? Siempre estoy intentando escribir mejor cada vez. Y me han invitado, he recibido ofrecimientos, así, invitaciones tanto de revistas musicales o de cultura pop, si se puede decir, como la Complot, la Marvin, Día 7, así. Me invitan a colaborar, ¿no? Esporádicamente. Y esta columna es, pues, yo creo que lo más continuo que he tenido, ¿no? Tengo que, porque bueno, estoy contratado y todo, escribir una columna que sale los viernes, ¿no? Se llama Crónicas Marcianas porque, bueno, me encanta la ciencia ficción, ¿no? Es una especie de pequeño homenaje a Ray Bradbury, ¿no? Pero se llama Crónicas, ¿no? Como poniéndole ahí como si fuera rock, ¿no? Pues me encanta escribirla, ¿no? Es otra forma de comunicarme con otro público o con el mismo público que le gusta Café Tacuba, ¿no? Mi pregunta es acerca, bueno, tú mencionaste, tu primer concierto te fue mejor de lo que tú esperabas, pero también mencionaste que hubo un altibajo. ¿Qué sentiste la primera vez que no, en un concierto, en alguna presentación, no dieron el resultado que ustedes esperaban? ¿Cuál fue la reacción del grupo acerca de esto? Pues pues es frustrante, se siente bastante feo, ¿no? Que te bajen de un escenario, ¿no? Que empiecen a gritar "Bú, bú", y así, todo lo que ya saben que pasa, ¿no? Y bueno, te dan ganas de decir, ya no hago esto más, ¿no? O sea, pero bueno, llega un momento en donde ya te recuperas o algo así, dices, bueno, pues fue una tocada y a la gente no le gustó, no era el público que no estaba esperándonos a nosotros, a lo mejor estaba esperando a otra gente, o luego empiezan a decir, no, es que no era toda la gente, no eran tantas personas que había, sino eran como unos cuantos que estaban gritando, pero desde arriba todo se magnifica, el escenario es un lugar que
que todo crece, ¿no? Sí, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, si nosotros creemos en nuestro proyecto, pues decimos, bueno, pues esto nos puede pasar, ¿no? Puede pasar, no es algo que, así es las cosas creativas, ¿no? No a toda la gente le tiene que gustar, ni a todos les tiene que disgustar, sino que hay para todo, ¿no? Entonces, pero por suerte ahorita estamos viviendo un buen momento y entonces no nos han bajado. O sea que espero que así siga. La pregunta de cierre, siempre Facultad de Diálogo. Si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana en cualquier personaje de la historia de la música, ¿quién sería y por qué? Uf. ¿Cómo ves otra vez? ¿En quién te convertirías de toda la historia de la música? Si tuvieras que, es obligatorio. Si sí, no. Es que últimamente me han contestado mucho en nadie, quiero ser yo mismo. No, te tienes que convertir. ¿En quién te convertirías? ¿Pero tiene que ser de la música? Puede ser del arte, la literatura. No sé, he estado, es que hace poco leí una pequeña biografía de Tolstoy, ¿no? Y dije, ay, me hubiera gustado ser Tolstoy. Como que, ¿no? O sea, escribió ya grande sus obras maestras, tenía, o sea, vivía bien, ¿no? Tuvo una familia numerosa, o sea, como que se veía que no tenía, como que estaba muy bien puesto ahí, aparte de estar bien en relación con su entorno, escribió estas novelas que amo, ¿no? Entonces, si se me da chance, podría querer ser Tolstoy. Pues Joselo, me encantó platicar contigo aquí en la FES Acatlán. Siempre se hace más corto de lo que uno quisiera, pero qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, nuestro público en la FES Acatlán, y muchísimas. Y muchas gracias a quienes nos ven por TV UNAM. Hasta la próxima.